Debajo de ese intestino delgado van a encontrar el resto de órganos viscerales a nivel de mi cavidad abdominal. Entonces comienzan a levantar estructuras, ahí levantan todo el intestino. Debajo del intestino, si ven acá, aquí, en la parte lateral, este es diferente, este es el delgado, y este lateral que ustedes ven en un tubular muchísimo más grueso por acá, es el intestino grueso, que sería lo que nosotros llamamos el colon, en todo el recorrido que nosotros vamos a realizar. Perfecto, porque ya les explico por qué les estoy mostrando toda esta parte aparte. Cuando terminan de sacar los intestinos, perdón, en la parte posterior, aquí atrás, cuando si ya se hubieran sacado todo, entonces acá encontrado el intestino, por acá estaría el estómago, por acá estaría el hígado, acá a los laterales los riñones y acá los órganos independientes. ¿Por qué estoy mostrando eso? Les dije que iba plano por plano. Las vísceras, ¿se acuerdan que antes de pasar tenía una telilla? Y si ustedes ven, tiene brillo a las vísceras, es decir, que también tiene fascias viscerales. ¿Qué va a pasar? Que si un paciente, por ejemplo, me genera en posoperatorio un estreñimiento o una constipación y hace inflamación del colon, ese colon se va a inflamar, me va a presionar la pared muscular me va a presionar la grasa me va a presionar la piel y la herida se va a abrir por presión desde la parte interna hacia la parte externa. O sea, lo que yo voy a prevenir en el paciente es que en un proceso inflamatorio del colon o constipación en un posoperatorio, porque eso me podría dañar la cirugía. Por ejemplo, por una parte. Por otra parte, hay pacientes que tienen grasa visceral. ¿Cómo sabemos nosotros que un paciente tiene grasa visceral? Si tomo perímetro cintura, el paciente que tiene, la mujer que tenga más de 85 centímetros de perímetro cintura, inclusive la medida inicia en 80, pero vamos a darle 5 centímetros pues como de ganancia. Si tiene más de 80 centímetros, mi paciente tiene grasa visceral, y la grasa visceral el médico no la toca. El médico lipoaspira, quita la grasa arriba, pero la grasa visceral no la toca, no entra por detrás de la pared muscular. Y resulta que esta grasa visceral presiona mi pared abdominal, y al presionar la pared abdominal podría dañarme la cirugía. ¿Por qué? Porque es lo mismo, al hacer esa presión. Entonces, como muchas veces, esta semana de hecho recibí una paciente, o veía una paciente en una fotografía, que tenía una cicatriz muy alta. Es decir, piensen ustedes que normalmente la cicatriz, no mentira, la atendí yo en Kinesiotec. Piensen ustedes que la cicatriz de la lipectomía va a ser más o menos así, ¿cierto? Y resulta que esta paciente prácticamente que parecía que lo habían cortado por la mitad, o sea, la tenía por acá, ¿cierto? Muy alta. Pero su cicatriz era perfecta, o sea, de hecho, para verla tenía que acercarse, porque la cicatriz quedó muy bien puesta, o sea, ella era blanca y se camufló muy bien la cicatriz, pero piense que estaba muy alta, o sea, no al nivel del ombligo, pero muy alta. ¿Por qué esa paciente tenía esa cicatriz y por qué, siendo tan fea la cicatriz en la posición, quedó tan bien hecha? Por una sencilla razón: la señora era gordita, tenía grasa visceral, y el médico no le hizo la herida acá abajo, porque si la hubiera hecho acá abajo por la grasa visceral, la herida se hubiera abierto. Y cuando se abre una herida en una cirugía se llama una dehiscencia. Entonces, cuando se abre la herida, se genera una dehiscencia, y de acuerdo al tamaño de la dehiscencia, pues podrían tener una complicación. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el médico, para no tener ese riesgo, lo que hizo fue cambiar el punto de anclaje y subir el punto de cicatrización. Cuando subió el punto de cicatrización, pierde el punto de tensión. Entonces hay cosas que son justificables de por qué están así. Cuando nosotros analizamos el concepto biomecánico de la cirugía, podemos entender lo que pasó. Entonces la señora se ha hecho una apexia mamaria, o sea que ya tenía una tensión acá, y se había hecho una abdominoplastia. Si el médico sutura las dos heridas rectas o de alguna manera diferente, pues hubiera podido tener una complicación, y él decidió tomar el plan de dejar una cicatriz más horizontal. Ayer yo les decía, hay opciones que el médico puede tomar: hacer la abdominoplastia y no hacer el ombligo, y dejar al paciente sin ombligo. Eso se ve horrible, pero muchas veces el médico toma esa opción de dejarla sin ombligo y hacer el ombligo por ahí a los 4 o 5 meses, porque sabe que el paciente por tensión va a tener problemas de ombligo. Entonces prefiere decirle a la paciente: le hacemos el abdomino, no hacemos el ombligo, o sea, la dejas sin ombligo, que se ve como extraterrestre, pero en 5 meses vienes y te hago tu cicatriz de ombligo. Entonces, cuando hace la cicatriz de ombligo no va a tener complicaciones. Entonces hay cosas que se justifican desde la valoración y el esquema quirúrgico que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa acá? En el momento que sacan todo esto, sacan, en la pared posterior va a quedar una cosa así.
Si yo pudiera levantar toda la estructura visceral, todo, y llego a la pared posterior, es decir, que me encuentro ya con mis músculos de la espalda que están por detrás, acá se va a ver una columna vertebral, pero yo no la voy a ver como hueso. O sea, cuando yo levanto, no es que llego y ¡pum!, encontré la columna vertebral, sino que cuando yo levanto, yo veo acá una pared muscular que recubre la columna vertebral, y voy a ver unos músculos que están hacia acá, y voy a ver unos músculos que están hacia acá. ¿Claro? Me imagino que ustedes acá han comprado la columna vertebral de la vaca. Yo no sé acá cómo se llamará. En mi país eso le dicen espinazo, o sea, cómo se llamará. Pero cuando usted compra esa columna vertebral, ¿por qué la compra? Porque tiene carne, y usted con esa carne hace una sopa o lo que sea. Pues así como esa columna vertebral que tiene carne, mi columna vertebral está cubierta de carne para atrás y para afuera, sobre todo para la parte interior de mi abdomen. Es decir, que si yo levantara acá mi piel, seguramente me encuentro más rápidamente con el hueso que si yo levanto en la parte interna. ¿Me entienden? Ahí encuentro más pared muscular. ¿Qué va a pasar? Que esta columna vertebral no es plana, esta pared no es plana. Nosotros tenemos una lordosis lumbar, es decir, esta curvatura. Quiere decir que cuando levantan se va a ver esta lordosis metida dentro de mi abdomen. ¿Me comprenden? Es decir, que si yo levantara del perfil, ¿cómo voy a ver esta columna? Entonces yo voy a tener una lordosis cervical, una sifosis torácica y esta presión de esta lordosis acá se está viendo acá hacia mi pared abdominal. O sea que mi espalda no es plana por dentro. ¿Me comprenden? Es decir, que esa columna me está empujando por dentro en este punto, en la parte de la lordosis lumbar. ¿Qué tanto me empuje? Va a ser muy importante para un posoperatorio. Entonces me llega una paciente con hiperlordosis lumbar visual, o sea, se para y esto se le ve así, hundido. Esa paciente va a tener más riesgo de dehiscencia, porque la columna le presiona las vísceras presionan el músculo presiona la piel. ¿Me comprenden? Es decir, que la misma columna no favorece esa presión de la espalda hacia adelante. Para que no presionara la columna, nosotros teníamos que tener una columna plana, pero pues no la tenemos plana, que algunas personas tienen hiperlordosis lumbar, y en esa hiperlordosis lumbar, vamos a empujar todo para adelante y comenzamos a complicar la cirugía. ¿Listo? 1, 2. Paralelo a la columna vertebral, la única parte que se hunde un poco más son dos fositas que están acá en la parte lateral, es decir, que cuando quito todo, acá quedan dos huecos dentro de los músculos. Esos dos huecos, ¿para qué son? Para mis riñones. Mis riñones están atrás, pegados por encima de la pared muscular, lado a lado de la columna vertebral. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando mi sistema venoso y mi sistema linfático entran a la pared abdominal, que ya hablaré de eso más adelante, sino que no quiero quitar este contexto de la pared abdominal, suben paralelos a la columna vertebral, venas y linfa, pasan por acá paralelos a la columna vertebral, pasan por el riñón, depuran lo que tienen que depurar, siguen al corazón y comienzan a hacer un sistema diferente, pasan por atrás, no por arriba. O sea que nosotros nunca vamos a encontrar un tronco linfático por acá. Arriba nosotros no tenemos tronco linfático, nuestros troncos linfáticos están atrás, pegados, porque ellos tienen que encontrar los riñones para poder entrar al centro de depuración. Entonces, si ellos tienen que encontrar los riñones, no van a ir acá sobre mi piel, van a estar por detrás de mi cavidad visceral. Es decir, que para que yo pueda encontrar un tronco linfático abdominal, tendría que levantar la piel, la grasa, los músculos, y por detrás de toda la capacidad muscular frontal y después de las vísceras que yo levante, allá atrás está mi tronco linfático abdominal, pegado a la pared abdominal posterior. Y ya eso hablaremos más adelante. ¿Hasta ahí vamos claros? Entonces, esa es mi anatomía en pared visceral. Y esta anatomía ya comenzamos a reflejar ciertas condiciones de complicación anatómica, dentro de la parte de cómo está la columna, cómo está la simetría de los huesos, cómo se encuentra el sistema visceral, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense que yo me como un alimento que me genera una inflamación de estómago, una inflamación de la alimentación que mi paciente consuma en un postoperatorio, pues es vital. No sé si acá en Perú, como en Colombia, existen mitos de los alimentos que podrían infectar una herida o algo así. Entonces le dicen, cuando les hacen una cirugía, usted no debe comer esto. Nosotros tenemos esos mitos. Yo viví en Estados Unidos y mis médicos me decían, usted está en las drogas, usted puede comer de todo, porque allá no existen esos mitos.
Pero lo que sí es cierto es que mi paciente no puede consumir una dieta inflamatoria. Si mi paciente algo le produce flatulencia, le produce estreñimiento, pues no lo consuma, y menos en el posoperatorio, porque eso a mí me va a generar una serie de complicaciones importantes en la cirugía. No tanto porque se le infecte la herida, sino porque si se inflama la cavidad abdominal, pues yo comienzo a tener muchos problemas dentro de la parte de la reparación. Perfecto. De allí, pues ya voy que ya lo dejé. Listo. Entonces nosotros tenemos varios tejidos que se van a conectar dentro de lo que nosotros vamos a pensar en una cirugía. Dentro de los tejidos pues tenemos el tejido conectivo, en el cual nosotros tendríamos adiposidad, tendríamos dermis, linfa y sangre, el tejido muscular, que sería el músculo, la parte del muscular del músculo estriado, y el tejido epidérmico. Todos estos tejidos pues también se conectan entre sí. Si nosotros ya analizamos esto dentro de un esquema quirúrgico de un paciente vivo, que sería el que está al lado, entonces nosotros ya vamos a ver todos los planos de conexión, lo que sería la piel, la grasa. Quiero que vean el líquido viscoso ya en un paciente vivo, ¿no? ¿Ven ese brillo, ese líquido que existe entre planos? Eso, el líquido es el que permite la viscosidad y la conjunción. Ahí están haciendo una inguinoplastia, y en una inguinoplastia están separando planos y tratando de acomodar como tal los tejidos. Entonces todos estos tejidos se van a comprometer, y quiero adelantar un poco acá esta presentación para llegar acá. Nosotros vemos un corte dérmico, que sería esto, y un corte de tejido adiposo. O sea, yo tengo acá adipocitos, tengo fibroblastos. Dentro de un corte de estos tejidos nosotros vamos a encontrar capilares arteriales, capilares venosos, fibroblastos, fibras colágenas, fibras elásticas, adipocitos, macrófagos y una serie de células. Sin embargo, nosotros acá vamos a tener un entorno, y ese entorno va a ser vital para el trabajo que nosotros vamos a realizar. Dentro de esas conexiones tenemos una sustancia que se llama la matriz extracelular. Esta matriz termina siendo mucho la clave dentro del proceso de cicatrización que nosotros realizamos. La matriz como tal está compuesta por varios polímeros, por varias cadenas que van a unir y van a permitir hacer una interacción entre las células, los tejidos y la unión completa de toda la estructura. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una matriz con una sustancia fundamental amorfa, vamos a tener unos glucoaminosacáridos, unos proteoglicanos y unas glicoproteínas. Esta matriz tiene una forma líquida muy fluida, parecida al plasma sanguíneo, la linfa, y obviamente tiene una condición viscosa que pertenece al tejido conectivo laxo. ¿Qué puede hacer? Que puede variar este tejido conectivo laxo de acuerdo al tipo de colágeno que la matriz pueda recibir en conjunto con la célula, que de eso más adelante vamos a hablar. Esto no es tan importante, quiero llegar acá. Entonces nosotros tenemos una célula que se llama fibroblasto. Tenemos que recordar que nosotros tenemos fibroblastos dentro de la dermis, pero también tenemos fibroblastos dentro de nuestro tejido adiposo. Nosotros pensamos que en la grasa nosotros no tenemos fibroblastos, y resulta que sí tenemos. El fibroblasto tiene como unidad principal producir proteínas y producir y acelerar la producción de sustratos de la matriz para poderlas generar o producir sobre esa parte. ¿Cuáles son los primos hermanos de los fibroblastos? ¿Qué otras células se parecen a los fibroblastos en mi cuerpo? ¿Alguna? Entonces, los primos hermanos de los fibroblastos son todas aquellas células de mi sistema conectivo, porque él pertenece al tejido conectivo. ¿Qué quiere decir? Condroblastos, linfocitos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, todo en mi sistema sanguíneo, en todas las células, neutrófilos, basófilos, todos tienen la unión sistemática con el tejido conectivo. Es decir, nosotros dividimos nuestro cuerpo en 4 tejidos, que son nervioso, muscular, conectivo y epitelial. ¿Listo? En donde nosotros podemos ubicar nuestras células de acuerdo al tejido muscular, es decir, que en el tejido muscular yo voy a tener músculo estriado, músculo cardíaco y músculo visceral. En el tejido nervioso, el tejido nervioso es único, o sea que solamente va a tener células del tejido nervioso. Tejido epitelial, en el tejido epitelial nosotros encontramos los epitelios vasculares, las células, los queratinocitos que están en la parte del epitelio de la epidermis. Encontramos los epitelios viscerales, pero allí en ese rango yo no encuentro glóbulos rojos, glóbulos blancos, linfocitos, macrófagos, nada de eso,
porque todo eso pertenece al tejido conectivo. El tejido conectivo está compuesto por adiposidad, dermis, sangre, linfa, cartílago, ligamentos y fascias. ¿Listo? O sea que todos esos tejidos tienen células que son primas hermanas y todos esos tejidos tienen un común, una proteína común entre todos. ¿Cuál es esa proteína? El colágeno. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el colágeno con la sangre? Pues mucho, muchísimo, porque ¿de qué están hechos nuestros vasos sanguíneos? El colágeno, las células que tienen que transportar nutrientes para las proteínas para producir colágeno. ¿Y qué tiene que ver el colágeno con la linfa? Pues muchísimo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando este fibroblasto se traumatice para mi tejido conectivo superficial, o sea, mi dermis y mi epidermis, perdón, mi dermis y mi tejido ectodérmico, pues ese fibroblasto es la célula principal que va a comentar ese proceso de cicatrización. Entonces, ¿qué le van a decir a la célula después de una cirugía? Célula, produzca colágeno. El problema es qué tipo de colágeno va a producir, porque él puede producir un colágeno y dice, yo voy a producir colágeno elástico, pero resulta que la fascia también se rompió. Entonces el otro está diciendo, no, nosotros estamos diciendo al condroblasto que no produzca un colágeno elástico, sino un colágeno rígido. Y la sangre está haciendo otra activación en la reparación sanguínea. Entonces comienzan a haber desviaciones en la producción de colágeno, que es lo que comúnmente pasa en una cirugía, porque todos los tejidos tienen ese tipo de acción. Entonces nosotros tenemos una fibra que es la fibra de colágeno. En las fibras de colágeno nosotros tenemos una tensión y el colágeno tiene un grado de elasticidad que varía en cada parte del cuerpo. Yo ayer les preguntaba en una charla que estaba y quiero repetirles esa pregunta a ustedes. ¿En qué partes de su cuerpo de manera orgánica, natural, o sea, así yo sea la persona más tensa del mundo y haga ejercicio y esté súper pegada, en qué partes me va a sobrar piel? En la frontera. No. Si yo soy una deportista, una modelo de Sports Illustrated, mi abdomen es pegado. O sea, que yo soy de súper alto rendimiento. O sea, soy súper fit, de esas que se ven mejor como las mujeres de acero. En la espalda. No. Una modelo de eso, usted le ve la espalda y la espalda está plana. ¿Y los brazos? ¿Podría sobrar en el cuello? Sí, pero hay una parte que siempre va a sobrar piel. ¿En la cara? No. En las alas. Imagínense esas modelos que usted les va a levantar la piel y ni siquiera les puede levantar de lo duras que son. Que hacen ejercicio, esas fit que se queman en el gimnasio 24/7. En la parte vaginal. En el cuello podría pasar, y ya les voy a explicar por qué, pero no linealmente. Pero hay una parte en que todo nos sobra piel. No sé, en la parte Todos, todos. En los codos, en las rodillas, en los nudillos. Donde yo tengo una articulación me va a sobrar piel. ¿Por qué? Porque si no me sobra piel, yo no podría generar el movimiento, porque mi piel tiene una capacidad elástica, pero tiene un límite. ¿Sí me entiendes? Entonces no es que mi piel dice, elóngase para hasta donde usted quiera, no, hay un límite. Entonces ese límite me limita mis movimientos y limita ciertas cosas. Porque hago énfasis en esto, porque es muy importante que las fibras de colágeno recuperen rápidamente la elasticidad y la plasticidad. Algo de la rehabilitación postoperatoria en la cual nosotros nunca pensamos es que esas fibras tenían, es decir, piensen ustedes que cuando se generan en la cicatrización se van a generar así como están acá. Entonces piensen que es un tejido como la telilla de la barriga de la vaca, así. Súper dura, súper rígida, porque se está tejiendo rapidísimo para poder cicatrizar. Mondongo, bueno, la barriga, no sé, esa telilla, mi país le dice sobre barriga, hay otros países que le dicen ropa vieja o algo así. Entonces es eso, entonces es esa telilla, y así como ustedes ven esa telilla, es el colágeno inicial que se está formando en la cicatrización. Y el hecho que se forme súper bien, chéverísimo, porque se me está formando para cicatrizar. Pero imaginen, esa telilla no va a ser funcional. ¿Por qué no va a ser funcional? Porque yo me muevo, porque yo me elongo. Entonces a mí me queda una telilla súper rígida, pues yo no voy a poder mover mi piel de manera correcta y eso me va a afectar la biomecánica. Eso es una fibrosis, una alteración biomecánica de la piel, porque el colágeno es un colágeno mal formado. Y nosotros pensamos que una fibrosis siempre va a ser grasa o siempre va a ser unas condiciones colaterales que ya más adelante hablaré. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué este colágeno se forma así? Porque resulta que para que el colágeno tenga que ser elástico o tenga sus capacidades plásticas,
tiene que dejar de ser una triada para comenzar a ser una dupla. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros al comienzo comenzamos el proceso de cicatrización, lo primero que se va a formar es un tropocolágeno, que es una triada. ¿Entre qué aminoácidos? Lisina, valina y prolina. Y luego, cuando él madura, suelta un aminoácido que es la prolina y queda lisina, valina. Y cuando él suelta ese aminoácido, mi colágeno queda más elástico. ¿Me comprende? Que es lo que nosotros llamamos teóricamente, inicialmente, en la cicatrización, colágenos rígidos y colágenos blandos. Y adicionalmente ese colágeno cicatricial es un colágeno más tipo 3, más rígido, y mi piel necesita más colágeno tipo 1, más elástico, para poder conservar esos principios. ¿Cuánto tiempo se va a demorar ese colágeno en degradarse? Yo ahorita los voy a buscar en las fases de cicatrización, ¿listo? Pero es más o menos eso. Entonces todas esas fibras, esto es lo que les decía, hay un procolágeno, hay un tropocolágeno, y luego se deben ir moviendo las triadas para que al final me queden duplas que se puedan mover de manera correcta o que se puedan mover de manera efectiva. Todo esto va a pasar. ¿Y quién está sintetizando ese colágeno? Pues el fibroblasto. Y resulta que el fibroblasto puede desarrollar, en el tejido dérmico también existen otras estructuras que se llaman mioblastos. Estos mioblastos dentro del tejido epidérmico también, dérmico, producen un colágeno más rígido también, que en el momento de la cicatrización pues va a comenzar a actuar. ¿Listo? Perfecto. Esto no es tan importante, voy avanzando para poder determinar lo que me parece importante. Les decía entonces acá con la imagen de la columna, que queda un poco más claro, que esta columna es la que está metida dentro de mi espalda, y esa columna pues se va a articular en la pelvis. Acá en la parte ósea quiero resaltar varias cosas. Recuerden que esto se está cubriendo por los músculos, es decir que mis oblicuos vendrían así. Por eso les digo que cuando los suturan acá los acortan y pues se cierra la cavidad costal sobre las costillas flotantes y sobre las costillas falsas, que sería lo que muchos médicos pueden hacer para ver un abdomen más angosto. Pero el músculo que se articula acá más importante es el diafragma, que está acá, por entre las costillas, ¿cierto? Entonces imagínense mi diafragma como si fuera una carpa de circo. Quiero que se lo imaginen así. Y mi carpa de circo tiene todo este espacio para acomodarse. Y terminaron de hacer la cirugía y mi carpa de circo quedó así, enrollada. Y no va a poder bajar para completar el esquema de lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces esa musculatura diafragmática que nosotros tendríamos acá, pues es vital para nuestros tratamientos. Acá en esta parte anatómica quiero desglosar varias cosas. Entonces, cuando nosotros vemos la cavidad pélvica, que es esta, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ven estos orificios que están acá? ¿Recuerdan cómo se llaman esos orificios? No, nosotros tenemos acá tres partes de bóveda ósea, ¿no? Tenemos el pubis, que estaría acá, tenemos el isquion, que es este pedacito de acá, y tendríamos el ilíaco, que sería esta parte de acá. Estos huesitos se llaman los agujeros obturadores, ¿cierto? Y son diferentes en las mujeres que en los hombres. Cuando, por ejemplo, cuando hacen, por ejemplo, una exhumación de un cuerpo, los agujeros de nosotras son redondos y los de los hombres son triangulares en esa parte. ¿Por qué son importantes los huequitos y por qué me estoy quedando tanto en los huequitos? Como Dios es infinitamente sabio en su naturaleza, esos huequitos tienen una función, es decir, no están ahí de adorno para que la pelvis se vea más bonita. La función de ellos es conectar mi sistema nervioso, vascular sanguíneo y vascular linfático de los miembros inferiores a la pared abdominal. ¿Qué quiere decir? Por acá, hipotéticamente, imagínense que esta es mi pelvis, ¿cierto? Por la parte interna de mi pierna están subiendo mis venas, mi sistema linfático. Y hacia abajo de mi pierna están yendo mi sistema nervioso, mis nervios, y están yendo las arterias, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El sistema linfático, ojo a lo que les voy a decir, y el sistema venoso sube, entra por ese huequito y se va hacia mi cavidad visceral. O sea, entra por ese huequito hacia adentro y se va hasta ¿dónde? Hasta por encima del sacro, o sea que mi sistema sanguíneo linfático entra hasta allá, como si entrara y cogiera hacia atrás, ¿cierto? ¿Qué hay encima de esto? Entonces tóquense en su pubis, por favor. Sientan que su sistema linfático entró por el pubis y se fue hacia atrás, ¿cierto? ¿Qué hay encima de esto? ¿Qué tengo acá? El útero, la vejiga, todas mis vísceras internas van a quedar como si fuera
¿Saben qué es una hamaca? Sí. Entonces, como si fuera en una hamaca, mi sistema está pasando como si fuera una hamaca y encima de eso están mis vísceras. ¿Es claro? Entonces, ¿qué pasa? Yo les decía ayer en un curso que estaba, yo estaría en la mala, en la inmunda, que a mí me llegue el periodo menstrual y en un proceso de posoperatorio en el día 3. ¿Por qué? Porque resulta que cuando él se conecta para adentro y mi útero se inflama, pues me bloquea el paso al sistema linfático. Por eso cuando nosotros tenemos el periodo menstrual podemos subir de peso 2 kilos. 1 kilo. No se pesa en el periodo menstrual porque eso sería la depresión infinita. Porque obviamente por linfa yo voy a subir mucho peso porque mi útero está generando esa compresión. No porque el útero pese 2 kilos más, sino porque el útero está inflamado. Y al estar inflamado está presionando los troncos linfáticos, entonces me hinchan las piernas, me duelen las piernas. Entonces imagínense un sistema linfático que ya está en la rimunda tratando de transportar una linfa de una cicatrización con un útero con el periodo menstrual. Y pasa constantemente. Eso a mí ya me genera más edema, eso a mí ya me genera más complicaciones y comenzamos a ir aumentando las complicaciones que ni siquiera nosotros, ay, ese médico opera horrible, mire cómo se le abrió esa herida. Que se abra la herida puede depender de muchísimas cosas, de que la vieja tenía grasa visceral, de que se comió algo que le inflamó el colon, de que le llegó el periodo menstrual y aumentó la presión y al aumentar la presión generó ese estallido. O tener una vejiga disfuncional, entonces tengo una vejiga que se llena y a mí no me gusta hacer chichi como a nosotros, no nos gusta ir al baño y esa vejiga presiona ese sistema linfático para abajo, pues no me va a trabajar de manera eficiente, ¿es claro? Entonces en la bóveda ósea está pasando todo eso, que obviamente no tiene nada que ver con la bóveda ósea, pero que nos afecta de alguna manera dentro del procedimiento. Nosotros tenemos un sistema circulatorio, ese sistema circulatorio va a tener unos componentes súper importantes. Vamos a tener un corazón, vamos a tener un sistema venoso, vamos a tener un sistema arterial. ¿Qué va a pasar entonces con estas condiciones? Teóricamente, ahorita tristemente se opera mucha gente que no se debería operar, porque como este es el negocio, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un paciente que es hipertenso, ¿se puede operar? Claro, los médicos lo operan. Lo único que esperan el anestesiólogo es que esté en una regulación de su tensión arterial y lo operan. Pero un paciente hipertenso ya tiene alterado su epitelio vascular, es decir, que su epitelio vascular está más tenso de lo normal. Luego, un paciente hipertenso siempre va a tender a ser edematoso. O sea que si se opera, pues va a ser más edema, porque ya su sistema previo está así. Otra complicación, y obedece al sistema sanguíneo. O sea, yo como hipertensa me opero, yo ya voy contra una complicación edematosa. ¿Por qué voy a ir contra una complicación edematosa? Porque mi sistema ya está alterado, no es como trabajar en un paciente normal. ¿Listo? Antes de seguir acá voy a hacer algo importante en el tablero. Mira que yo creo que nos toca, no sé conseguir, es que usted no escribe muy bien, sino que sí. Entonces aquí, esto lo voy a explicar más adelante para poder conectar y no estar abriendo tantas cosas, lo voy a explicar acá. ¿Cuál es la altura de Lima sobre el nivel del mar? ¿A qué altura está Lima? 500 metros sobre el nivel del mar. 500 metros, perfecto. ¿Y Arequipa? Mucho más alto, ¿cierto? Creo yo, no sé, sí. Yo no conozco sino Lima, pero creo que Arequipa es mucho más alto, ¿cierto? Entonces, la paciente vino y se operó en Lima, pero resulta que ella vive en Arequipa. Cuando ella viaje a Arequipa va a tener una complicación edematosa y por cambio de presión atmosférica. O tengo una paciente que se opera en Lima pero vive en Miami. Entonces se operó en Lima a 500 metros y va a retornar a Miami, donde Miami está por debajo del nivel del mar. ¿Y si es al contrario? Siempre que hayan cambios de presión voy a tener más complicación. Sobre todo cuando paso de un área, o sea, me opero en un área donde la presión es más alta. Ya, por ejemplo, en mi país estamos en la mala, como digo yo, en la inmunda. Bogotá, 2.600, no, me opero en La Paz, Bolivia, me morí. O sea, me morí. 3.000 y pico de metros, ajustar mi presión. Y si yo no soy de La Paz, Bolivia, eso me va a generar una complicación. ¿Y qué pasa ahorita? Que nosotros tenemos lo que se llama la salud, ¿cómo se llama eso? El turismo de salud. Entonces las pacientes vienen de otros países a operarse a nuestros países porque les sale más económico. Y la paciente viene y se opera, listo. Se queda ciertos días de posoperatorio que ya indicaré cuáles serían los correctos, porque a veces no se quedan los correctos. Entonces se quedan tantos días y cuando se van a sus países comienzan a llamar a la esteticista o la que les trajo, mire que tengo ahora fibrosis, mire, es totalmente normal y no es mi culpa.
La culpa fue que su sistema cuando llegó se desajustó de la presión y todo pasa por vía periférica. ¿Listo? Entonces yo tengo que comprender por qué las presiones externas y por qué las presiones internas son tan importantes. Porque mi cuerpo para mover líquidos trabaja sobre un principio, y perdón que yo mueva este tablero un poquito para que nos quede más central. Ya no voy a utilizar ahorita la diapositiva un momento. Entonces voy a hacer para que nos quede acá un poquito más central y todos podamos ver. ¿Listo? Las presiones funcionan por un sistema que se llama gradientes. Como a ustedes les encantaba física en el bachillerato, esto lo entienden así. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos por presión que cuando yo tengo, digamos, piensen ustedes, acá se toma cerveza, cuando bajan, como que colocan como un tubo de cerveza grande con una llave, yo no sé cómo se llama. Sí, cerveza artesanal. Como cerveza artesanal que viene como un tubo grande, ¿cierto? Entonces, imagínense que yo tengo acá un tubo de esos lleno de cerveza, ¿cierto? Para que como toman cerveza, ¿saben? Y yo tengo este tubo conectado acá a otro tubo, es decir, acá tengo un conducto que me une los dos tubos, pero este tubo está vacío, ¿cierto? Como este tubo está vacío, pues acá esto está lleno de cerveza, esta cerveza se va a tratar de meter acá. Y si yo tuviera acá al lado un tubo vacío, pues de acá va a pasar acá, siempre y cuando el siguiente esté vacío o tenga menos presión, pues va a poder fluir de aquí para acá. Pero el vacío de acá no se va a poder meter acá porque la presión no le va a dar. ¿Me comprenden? Sí. Así funciona el sistema sanguíneo y linfático de mi cuerpo. Funciona por presiones. ¿Es claro? Sí. Todo funciona por presiones. Entonces mi cuerpo funciona por presión, pero no solamente acá, sino de los tejidos que están comprometidos con ese sistema. Entonces, ¿qué quiere decir? Perdón que tú tienes tu bracito sin mangas. Entonces, piensen ustedes que esta es una arteria, una vena, un capilar linfático. Ella tiene su propia presión interna, ¿cierto? Pero resulta que yo tengo sobre esto grasa, sobre esto yo tengo músculos, sobre esto yo tengo otras estructuras. Entonces, imagínense las arterias y las venas y el sistema linfático de mis glúteos, con un glúteo mayor contrayéndose para que yo no me vaya de jeta contra el planeta y jalándome hacia atrás, así, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, cada vez que yo estoy de pie, así está mi sistema linfático de miembros inferiores y venosos, así. Porque mis músculos, para poder sostener mi cuerpo, aumentan la tensión. Y al aumentar la tensión, mis músculos empeoran esa presión o la mejoran. ¿Me comprenden? Si yo estoy de pie acá en esta postura permanente, pues mis músculos van a estar así. Y si yo estoy sentada, aparte de todo, estoy sentada, mis músculos se están contrayendo, pero la presión de la silla me está produciendo otra alteración de presión. ¿Me comprenden? Entonces, eso me va a afectar. Entonces, teóricamente, mi cuerpo crea un sistema primario, primero líquido y luego de los otros componentes. Ese sistema primario líquido, pues va a iniciar, vieron que lo hice por niveles, o sea, este tiene más presión, este menos presión y este menos presión. ¿Quién es este? Mi corazón. ¿Quién es esta? Mi arteria. ¿Quién es esta? Mi vena. Y acá en la Raimunda, sistema linfático. ¿Cierto? Con una presión supremamente baja. ¿Y por qué es baja? Porque pues simple y llanamente mi cuerpo, ¿qué dice? ¿Qué es más importante? ¿Oxigenar o reparar? O sea, usted sin oxígeno no vive un minuto, pero usted con la piel abierta puede durar años y no se muere. Porque yo puedo vivir con VIH, que es una falencia del sistema linfático toda mi vida, pero yo no puedo vivir más de 2 minutos, 10 minutos sin oxígeno, me morí. Entonces, pues él va a dar su función primaria para lo más importante, que es oxigenar. Ya el resto, si funciona bien y si no funciona, pues falla. O sea, el sistema linfático, no, si no funciona mi sistema blanco, o sea, mi sistema de células blancas, pues tengo un VIH y viviré muchos años, pero puedo vivir. Pero yo sin oxígeno no puedo vivir. Y si mi corazón no funciona, pues no puedo vivir. Entonces, pues la función primaria más importante del sistema líquido de mi cuerpo lo tiene el corazón. ¿Cuánta presión ejerce el corazón? Si yo tengo una presión normal, o sea, mi presión es sana, mi corazón va a ejercer entre 100 a 140 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. ¿Cierto? Eso es lo que va a medir mi corazón, que es lo que nos tomamos, la presión arterial. Y ahora sí me van a entender por qué un paciente hipertenso se dermatiza y por qué me complicaría a mí el problema. Porque estamos hablando de que esta presión sería normal. Un paciente hipertenso pues va a tener ese nivel por encima. Nosotros vamos a tener un sistema arterial que tiene una presión en troncos mayores, es decir, estoy hablando de la aorta, de la gran arteria, va a tener una presión que oscila más o menos
entre los 60 a los 90 milímetros de mercurio. Entonces es para que la sangre cuando salga de acá pueda fluir acá, porque si la presión fuera igual o superior, pues no puede fluir. Por eso es más grave tener un paciente con una presión homogénea que tener un paciente con una presión hipertensa. Es decir, yo puedo tener una presión 150-100, estoy mal, pero hay diferencia de presión y mi sangre se va a mover. Pero estaría en la mala que yo tenga una presión, por ejemplo, 90-100 o 80-90, porque al estar tan iguales mi corazón no va a poder sacar la sangre. ¿Me comprende? O sea, es más grave que yo tenga una presión homogénea a que tenga una presión separada. Dime. ¿En cuanto a la hipotensión? La hipotensión es grave porque la hipotensión me va a afectar todo el sistema de recolección de líquidos. O sea, no es bueno ninguno de los dos extremos, pero la hipotensión me puede generar hipoxia porque no va a haber intercambio de oxígeno correcto. El problema de la hipotensión no es la presión de líquidos, sino la falencia, porque ya les voy a pasar que pasa por vía celular. Estamos hablando de la vía grande, pero por vía celular también dependo de esas presiones para poder hacer los intercambios. ¿Hasta ahí vamos claros? Entonces, ese sería mi sistema arterial. ¿Qué pasa con mi sistema venoso? Vuelvo y repito, estoy hablando de los grandes troncos. O sea que los grandes troncos serían el sistema venoso, una safena, una porta, una vena gruesa. Estamos hablando que el sistema venoso tiene entre 40 a 50 milímetros de mercurio para que la arteria pueda fluir a la vena. Y mi pobre sistema linfático tiene, en los grandes troncos también, o sea, los grandes, tiene 15 a 20 milímetros de mercurio. O sea que ¿cuál está en pérdida siempre? El sistema linfático. O sea que hacer edema linfático es así. Usted cambió de altura y se fue de Lima a Arequipa, se inflamó. Porque usted está en Lima con una presión y llega a Arequipa a otra presión. O voy de Lima al nivel del, no sé si acá en Perú, haya ninguna ciudad que quede por debajo del nivel del mar. En mi país hay muchas. Entonces, por ejemplo, en mi país está Barranquilla, está el Banco, o sea, hay muchas ciudades que, Miami está por debajo del nivel del mar, o sea, está hundida. Entonces, si yo me voy de Lima a Miami, los 3 primeros días no hay chance. Porque yo estaba en Lima con 500 metros ensanduchada acá, con 500 metros de altura, kilómetros de altura sobre el nivel del mar, así como si fuera presión, y llego por fuera del nivel del mar, hay menos presión, mis vasos sanguíneos van a hacer esto, entonces me voy a dermatizar. Por ejemplo, en mi caso, pues es más evidente, ¿por qué? Porque si yo voy de Bogotá, que son 2.600, pues para acá Lima, me hincho, porque yo pasé de 2.600 metros a 500, independientemente de la temperatura. Es la presión lo que está cambiando. Y ese sistema de presión quiero que lo comprendan, porque ¿cuál creen ustedes que es el equipo médico mejor tratado para posoperatorios? No estético, médico. ¿Cuál? ¿Cuál los médicos le recomiendan a los pacientes y en sus clínicas inclusive lo tienen? No, no. Médico, o sea, no lo trabajamos nosotros, lo trabaja el médico. ¿Cuál? Cámara hiperbárica. Y va a estar allá. Entonces uno dice la cámara hiperbárica, el paciente va y se mete a la cámara hiperbárica y se hiperoxigena. Eso es lo que menos me importa de la cámara hiperbárica. Lo que va a suceder con la cámara hiperbárica, que es exacto. Yo estoy acá con unas moléculas de oxígeno totalmente diluidas en un ambiente en un porcentaje. Yo me meto en una cámara hiperbárica, suben los niveles de oxígeno, que es una molécula muy pesada, y mi cuerpo va a sentir esa presión de oxígeno sobre mi piel. No porque el oxígeno necesariamente esté entrando por mis poros, sino porque siente ese cambio de presión mínimo que yo no lo siento. Bueno, algunos sí nos mareamos y nos sentimos mal, pero mi cuerpo percibe cada cambio de presión mínimo que yo haga. Cuando él percibe esa presión, inmediatamente, ¿qué hace? Que los fluidos fluyan. Entonces no hay mejor drenaje linfático periférico que una caminata y una cámara hiperbárica. Lo que sí yo haría no sería acostar al paciente en una cámara hiperbárica como una vaca muerta, sino lo podría hacer ciertos tipos de movilizaciones para que en ese tiempo yo favorezca que funcione mejor esa cámara hiperbárica. ¿De alguna menor herida?